Ya en el... ¿Cómo están? Ya en un momento se van a ir incorporando más personas, me imagino. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal estuvo su día? Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Bien, licenciada. Buenas noches, licenciada. ¿Todo bien? Buenas noches. Gracias, bueno, hoy estamos terminando semana. Después de... Buenas noches. Buenas noches, de 5 días ahí bien cargados de trabajo. Pero me imagino que ya están algunos ahí ya descansando o pues no descansando directamente, pero ya en sus actividades académicas. Y qué bueno, ¿verdad? Que estén aprovechando su tiempo al máximo. Yo les digo que hay tantos distractores, tantos planes ahí en el trabajo que me imagino que siempre están, que qué van a hacer después de la hora del trabajo y más que el fin de mes. Todos andan ahí tentándonos, ¿verdad? Y nosotros tener que conectarnos y a veces nos parece un tanto aburrido, pero veámoslo porque es una de las mejores decisiones que ustedes tomaron en su vida. Es algo bien productivo. Y con esos amigos que sienten que les quedamos mal en el after office, pues no hay que enojarse tampoco, ¿verdad? Porque todos ellos van a ser nuestros clientes, entonces hay que tenerlos siempre en contacto, ¿verdad? Pero sí, en serio ustedes, ahí miren que en esas salidas solamente se gasta y se exponen a problemas y en una de esas, ojalá que no les pase a los amigos, ¿verdad? Pero en una de esas tienen alguna controversia y están llamando a Jeremías, llaman a Marvin, llaman a Lilian, Karen, y yo tengo mi amiga que es abogada, mi amiga que se aprovechó el tiempo y entonces la llamo y para que me venga a auxiliar, ¿verdad? Y ya se van a dar cuenta que así va a ser y que esto vale la pena. Pues demos inicio. Agradezco a las personas que me están apoyando con el grupo de WhatsApp. Yo les envié una foto del libro que vamos a utilizar, pero pues un amigo ahí en el chat de las personas que me apoyan, se tomaron el tiempo ahí para buscar, creo que lo lograron descargar, no sé si esta persona está aquí en el grupo, no sé si lograron descargar, se tomó el tiempo para hacer la comparación del índice y sí coincidimos con los mismos temas. Les voy a decir quién es, o que me diga por favor si es un caballero, en todo el sentido de la palabra, porque ha estado ahí bien pendiente de todos sus compañeros. Vamos a ver. Permítanme. Vamos a ver a generar, en lo que encuentro esto, vamos a generar tal vez, porque la universidad me lo ordena, vamos a generar un link de asistencia para que lo tomen en cuenta, por favor. Aquí está. Diego Fuentes, ¿sí estás por aquí conectado? Bueno, pues... Diego, ¿qué tal? Perdona, este libro que estuvimos viendo, ¿lo consiguieron en PDF? No, licenciada, todavía no lo hemos buscado en PDF, pero me voy a tomar el tiempo para buscarlo, solo que en mi casa se fue la luz y no tengo ahorita cómo buscarlo. Sí, así estoy escuchando que se han reportado varias personas que tienen problema con electricidad, pero si lo logramos descargar, entonces yo me adapto al que ustedes descarguen, toda vez tenga los mismos temas, Diego, del que yo te envié, por favor. ¿Verdad? Sí, yo le comenté a los compañeros dentro del grupo de que se podían utilizar cualquiera de las 2 ediciones, ya que tenían el mismo contenido. Sí, muy bien. Ya hoy vamos a dar inicio, por favor, necesito que todos tengan ahí, ya sea que lo busquen o lo compren, por favor, para que vayamos ya teniendo los mismos temas. Les trabajé una presentación que se las voy a compartir para que lo vayan comparando. Esta presentación es completamente de la clase que abordemos, de lo que hablamos la semana pasada, el día lunes, y de lo que vayamos a platicar hoy. Esta presentación pues se relaciona a esto que
que les trabajé en esa presentación. Disculpen, tal vez un poquito informal, van algunos dibujitos ahí, pero traté de darme a entender lo mejor posible que yo considero para que les llegue la información como necesito. Hemos hablado del libro que nos corresponde. Si vemos en dónde vamos a enmarcar los fundamentos legales para este semestre, vemos que los vamos a enmarcar, pues, primeramente en la Constitución Política de la República de Guatemala y luego, como lo habíamos platicado el día lunes, en el Código Civil, en el libro quinto específicamente. Sin embargo, vamos a abordar, por favor, todos los libros anteriores al libro quinto. No podemos llegar a pensar que no se van a relacionar o que por qué estamos abordando temas que ustedes ya conocen. Entiendo que ampliamente conocen ya los 4 libros anteriores. Como también les decía, no es necesario y es imposible que nos aprendamos literalmente todos los artículos. Pero si ustedes me hacen el favor de dividir sus códigos civiles por libro, como les pedí favor el día lunes, yo espero que ya lo tengan ahí listo. No podemos tener el gusto de estar de frente, ¿verdad? De poder comprobar, pero es una sugerencia personal. Separen sus códigos civiles por libros y se les va a hacer más fácil. Sí se relacionan los 4 libros anteriores porque si hablamos de obligaciones, ¿quiénes se obligan? Las personas. ¿Qué se obligan? Pues va a haber un derecho real, va a haber un verbo, como les decía el día lunes, va a haber un verbo por el cual ellos se van a manejar. ¿Qué van a contratar? ¿Quiénes van a contratar? 2 o más personas. ¿Qué van a contratar? Pues un objeto material en el que podemos empezar a presumir que uno de ellos tiene el derecho real sobre ese bien. Y luego, si no tiene el derecho real, pues lo presume tener, porque ante ustedes esta persona puede acreditar un vínculo con el propietario de este bien. Es el caso de las personas que se consideran tener un derecho hereditario. Ellos consideran, por lo que han escuchado, que siendo hijos, que siendo cónyuge, en una condición de cónyuge sobreviviente o cónyuge supérstite, ellos presumen que tienen un derecho porque lo han escuchado de esa forma. Pero nosotros que lo conocemos ampliamente, ya con un fundamento legal, ante nosotros esta persona está acreditando y manifestando que tuvo un vínculo que se llama parentesco con esa persona propietaria de esos bienes. Y hoy esa persona no desea llevar un proceso sucesorio. Por cualquier motivo, él no desea formar parte de las personas que requieran sus servicios profesionales para diligenciar un proceso sucesorio. Entonces, estas personas pueden vender su derecho hereditario. Esa es una compraventa de derechos hereditarios. Este era un ejemplo como el que me preguntaba uno de ustedes el día lunes. Esos contratos innominados, pues compraventa existen, pero compraventa de derechos hereditarios es un contrato que dentro de los contratos civiles no está tipificado como tal, pero que sus elementos lo permiten. Entonces, esta persona nuevamente primero acredita haber tenido un vínculo con el causante. Ustedes lo comprueban, como también les comentaba, de la relación que vamos a tener con los registros. Ven y verifican que hubo un vínculo. Esta persona desea venderle a un amigo que él tiene, un buen vecino, él desea venderle su derecho hereditario. Entendamos que aquí hay una herencia yacente en el que el titular está fallecido. Él presume junto a sus 3 hermanos que lo va a recibir. Pero si es una casa, el único bien que tenía este causante, esa casa, ellos presumen que por herencia lo van a tener, un 50% la esposa y el otro 50% dividido todos los hijos de esta persona. Pero él se lo quiere vender a un buen vecino. Él no desea llevar el proceso sucesorio y él necesita realizar un contrato de compraventa
de derechos hereditarios. No sabe exactamente qué parte de la herencia le va a vender. Lo que le está vendiendo es un derecho de participar en el proceso sucesorio, en el cual, si son 4 hermanos y este es el que va a vender, este se va a quitar para que entre alguien ajeno, les podría decir, pero que ya le están dando un derecho para que actúe con los 3 hermanos. Entonces, aquí también vemos que existe el acuerdo entre 2 personas para realizar este negocio. Sin embargo, también es oportuno recordarles lo que conocimos en el libro segundo, que se refiere a los bienes, a la propiedad y demás derechos reales, que cuando hablábamos del derecho real de propiedad, recuerdan ustedes que había un elemento legal que se llama derecho de tanteo o derecho de preferencia, que este derecho de tanteo o derecho de preferencia es el que atiende a las demás personas que tienen un mismo derecho. Esto se los menciono porque de estos 4 hermanos, y ahí está este que es el que le quiere vender al amigo, estos 3 tienen un derecho preferente. Previo a que él le venda a alguien, ellos tienen un derecho en común con él, que es el bien del causante. Entonces, ¿qué estamos viendo en todo esto que esta persona que requiere nuestros servicios quiere hacer? Estamos viendo primeramente que evidentemente existe voluntad. Existe voluntad para realizar ese negocio. ¿Existe capacidad? Sí existe capacidad. Primero hay una capacidad volitiva en el que él puede manifestar su voluntad. La capacidad plena también la demuestra ante ustedes con el documento personal de identificación donde ustedes acreditan que él es una persona mayor de edad. Y también él acredita su voluntad y su capacidad de actuar con la certificación de nacimiento en la que ustedes van a comprobar que efectivamente él tiene un derecho hereditario. Vemos, y aquí lo vamos a ver en muchas ocasiones, esa voluntad que tiene esa persona, esa capacidad que tiene esa persona. Y el objeto lícito, ese objeto lícito pues es el bien que él presume del cual él tiene la calidad de coheredero. El Código Civil no tiene un concepto establecido que nos indique a nosotros que es un acto y que es un acto jurídico. Sin embargo, tanto un acto jurídico, un hecho jurídico son de los primeros pasos que tenemos que dar para poder llegar al artículo 1251, que es en el que da inicio el libro quinto. Es importante también que tengamos bien presente el nombre de los libros del Código Civil y en puntual con el nombre del libro quinto. Dice, de las obligaciones en general. Conozcamos esas obligaciones. Empieza todo negocio jurídico para que sea válido necesita 3 pasos, dice el 1251. Pero antes de llegar a un negocio jurídico, conozcamos qué es acto jurídico. Y podemos tener como concepto, esto va en la presentación que yo les voy a enviar para que no tengan ahí que ir anotando. Un acto es cualquier situación que se da que no tiene consecuencias jurídicas, que no interviene la voluntad del hombre para buscar un efecto jurídico. Por ejemplo, para servirles, por ejemplo, si Juan y María son novios, ahí existió una voluntad de ellos. Ahí, pues ellos ahí andan y son novios y sus amigos, sus familiares saben que ahí está esa pareja y que de aniversario y todo ese momento bonito que ellos están viviendo, pero para el derecho, ¿será importante eso? Es irrelevante completamente. Ya si ellos desean contraer matrimonio, ahí sí existe la voluntad de ellos. Ese simple acto
de que eran novios, simple para nosotros como abogados, ¿verdad? Pero para ellos es el tema más importante y relevante en ese momento. Pero para el tema del derecho, no importa. Ahora si ellos ya se quieren casar, ya necesitan de nosotros para poder darle un respaldo legal a esa voluntad que ellos están manifestando. Ya al derecho sí le interesa esa parte que ellos van a dar, ese paso que ellos van a dar. En los hechos también existen, un hecho pues es un libre acontecimiento del universo. Cualquier hecho, está lloviendo, cualquier hecho, pues pasa un carro aquí enfrente, ese es un hecho que está dentro del universo y que no tiene tampoco relevancia. Pero también, igual que en los actos, aquí también hay hechos, simples hechos, y también hay hechos jurídicos. Y el hecho jurídico, aquí sí hay relevancia. En los hechos jurídicos existen las dos clasificaciones de hechos jurídicos que son materiales y también hay hechos jurídicos jurídicamente relevantes. Un hecho jurídico es, por ejemplo, el fallecimiento de una persona. Ahí hay algo jurídicamente material, jurídicamente relevante, porque el fallecimiento de esa persona sí tiene relevancia y sí puede llegar a tener efectos jurídicos. Había voluntad de la persona para que se diera la muerte, pues en primera línea podemos decir que no. Ahí si ella pues se dio muerte, pues esa era otra situación. Pero en general un hecho es un simple acontecimiento en la que en estos sucesos que acontecen en el universo sí intervienen muchas veces la voluntad o no del hombre. Un fallecimiento de una persona podría decirse que es un simple hecho, pero un hecho jurídicamente relevante es cuando esa persona, derivado de ese hecho, se generan otros derechos. Por ejemplo, el caso de una sucesión hereditaria. No es para nosotros, todo esto que hablamos del derecho civil pertenece al derecho privado. Ustedes lo recordarán ya ahí cuando empezaron a ver la clasificación entre el derecho privado y el derecho público. Y el derecho privado, pues es la persona, el interesado, el que busca darle certeza legal a los hechos o actos. Entonces aquí nosotros, pues, mueren personas a diario, pero si esas personas ya dicen, voy a iniciar un proceso sucesorio, o como en el primer ejemplo que les decía, este coheredero no quiere llevar un proceso, él quiere, pues, manifestarse vendiendo su derecho hereditario, ahí sí se da un hecho jurídicamente relevante. Muy puntual que hablemos de los actos jurídicos. En esos actos jurídicos también hay clasificaciones de los actos jurídicos, que estos pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. No podemos en algún momento, conforme vayamos ya avanzando, no vamos a confundir esos términos de acto jurídico, de hecho jurídico o negocio jurídico, o más allá de incluir un término contrato. Yo quisiera que alguien, si gusta participar, me dijera qué le viene a la mente cuando nos referimos a un negocio. ¿Quién quiere participar? Cuando alguien dice, mira, voy a ir a hacer un negocio, ¿qué es lo que nosotros pensamos en este momento? Jeremías, ¿qué manda? Sí, buenas noches, licenciado, nuestros compañeros. Pues yo, a mi criterio, es cuando se dice que se va a ir a negociar, es que se va a hacer el paso de una venta, o sea, el principio de una venta con alguna persona, de poder llegar a un convenio, a una situación real, ¿va? Porque si le parece, hace, y si no, no. Muy bien. Aquí con lo que dice Jeremías, en la definición de Jeremías, vemos inmersa voluntad. Escuchamos a Rebeca. Gracias, Jeremías. Para mí, para mí como casi que lo mismo que dijo Jeremías, solamente que puede ser también tanto como vender, también como comprar algo. Muy bien.
Fíjese que cuando escuchamos negocio jurídico, voy a hacer un negocio, decimos algo va a ir a vender o algo va a ir a comprar. Es lo que nos viene. ¿Qué manda Eddie? Eddie, creo que contigo estuvimos en algún semestre, ¿no? Así es, licenciada. El año pasado tuve el inconveniente, le había comentado que tenía un problema con un curso que me estaba tapando y pues lastimosamente ya no se pudo resolver. Así que, pero igual aquí estamos con ganas a pesar de tanta dificultad. Qué bueno, Eddie. Miren, esto es complicado porque así como en lo que Eddie nos resume aquí, nos pasan un montón de acontecimientos, nos pasan un montón de situaciones. Es que esto no es fácil, pero es seguro. Entonces, Eddie, qué bueno verte de nuevo. Y aquí vamos ahora por lo seguro, Eddie. Igualmente, licenciada, a la orden siempre y buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Mire, por favor, todos con mucha atención, porque como les decía el lunes, esto es notariado. Esto es notariado y tienen que ponerle mucha atención para que se les haga fácil. Y ahorita solo por hacerles ahí relación, cuando habla Eddie, yo iba también así ustedes y en el 10º semestre no cierro por notariado 4. No cierro por notariado 4, no, lo estoy diciendo mal. No cierro porque no estudié en notariado 4. Y ese año, al año siguiente, solo porque me tuve que asignar notariado 4, tuve que esperar el primer semestre en blanco y asignarme el siguiente semestre. Yo decía un año perdido, pero es porque yo así lo quise, ¿verdad? Entonces, se los cuento para que a ustedes les sirva los errores ajenos y no les pase. Oyen, pero continuemos, disculpen que los haya interrumpido. ¿Verdad que sí pasa, Ronald? Pero miren ustedes ya tienen en la facultad sus títulos con su nombre. Ustedes van a disponer en qué momento lo van a traer. Entonces, solo es de darle para adelante. Caemos y una tras otra las caídas, porque así es la vida, pero ahí vamos y ahí vamos hasta que no lo tengamos, no nos vamos a quedar tranquilos. Pero Jeremías, ¿qué me dices, por favor? Sí, Lick, yo la admiro por su forma de tener esa gentileza de expresarnos lo que usted ha vivido en carne propia. Pues como le digo, aquí hay que hacer para todo lo del migrante, que si cayó en la primera caseta, rodear y pasar la otra, y así sucesivamente hasta llegar al objetivo que uno quiere. Así es, así es. A todos nos pasa lo mismo como estudiantes. Creo que todos llevamos ese atrancón, ¿va? Sí. Yo igual me estaba llevando en esa forma. Ay, sí. Y miren ustedes, esto como les digo cuesta, pero qué rico se siente y dice uno, el San Carlos, uno ahí lleva eso de que si me caigo me levanto con más fuerza, ¿verdad? Entonces, démosle, ¿verdad? Démosle, sigamos, hablemos, sigamos. Miren esto, como les digo, la voluntad es elemental, ese elemento esencial, no solo para negocios y contratos jurídicos, sino para esto es la voluntad que cada uno tenga, la voluntad para hacer las cosas. Bueno, entonces, hablábamos de negocio y decíamos, voy a ir a comprar, voy a ir a vender algo, voy a ver qué negocio. No, un negocio jurídico no siempre va a ser un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Un negocio jurídico puede ser unilateral o bilateral. Un negocio jurídico unilateral, por ejemplo, es el testamento. Un negocio jurídico unilateral puede ser una declaración jurada, una identificación de persona. Es esa manifestación de voluntad que el ser humano le busca consecuencias jurídicas. Un contrato es ese acuerdo de voluntades que ustedes decían, en el que se va a vender, se va a comprar algo, decía Jeremías, pues si se hicieran a un acuerdo, lo hacen, si no, no, ese acuerdo también, entre paréntesis, voluntad, ¿verdad? Pero lo que sí tengamos presente es que no todo contrato, no todo negocio jurídico va a ser un contrato, pero sí todo contrato empieza por ser un negocio jurídico. Ahora sí, entremos al artículo 1251, en el que ya puntualmente nos dice los elementos que se necesitan para un negocio jurídico. La voluntad, el objeto lícito y la capacidad.
Ahí en ese 1251 donde vemos la capacidad, podemos citar el artículo 8 del Código Civil, por favor, artículo 8 del Código Civil, para que donde dice capacidad, ahí hacemos una relación del capítulo 8 del Código Civil, libro primero, ¿verdad? Lógicamente. El objeto lícito. Aquí vamos a ver la voluntad expresada por las partes o por la parte interesada. Yo necesito otorgar mi testamento porque, pues, no sé qué pueda pasar y yo no quiero ahí dejar las cuestiones inconclusas. Entonces, yo decido otorgar mi testamento. Voy con el licenciado Fabricio y le digo, licenciado, fíjese que pues yo quiero hacer mi testamento, yo quisiera ver qué es lo que necesito. Inmediatamente Fabricio va a decir, bueno, tomando en cuenta las características del testamento, que es un acto personalísimo de última voluntad, dice la declaración de voluntad, pues Fabricio me va a decir, sí se necesita, cumple con los 3 elementos del 1251, sí, la voluntad, el objeto lícito y la capacidad. La tiene y lo voy a manifestar. Y aquí tengo a la testadora, va a decir Fabricio, la testadora es Carla, y para que tengan ahí, que lo recuerden, yo sé que lo tienen presente, pero solo lo traemos aquí al tema. Ya Fabricio buscará a los 2 testigos que la ley le exige, conocidos de Fabricio. Solo la testadora, que soy yo, Fabricio, y los 2 testigos. Y ahí estamos haciendo un negocio jurídico, que es esa declaración de voluntad, que yo le estoy buscando efectos jurídicos. Yo quiero que mis bienes pasen a nombre de tales personas. Ahora bien, el objeto lícito. Ahí en el objeto lícito vamos a encontrar que para que ese objeto sea lícito, lo vamos a relacionar con aquellos artículos del libro segundo, en los que veíamos las cosas fuera del comercio, las cosas que no pueden entrar en un círculo comercial, ya sea porque pertenezcan al Estado o porque estén prohibidas por la ley. Ese objeto lícito lo vamos a verificar nosotros, lo vamos a determinar nosotros. Fíjese que quiero vender la casa. Bueno, escucho qué voluntad. Aquí hay un contrato, se la va a vender alguna o algunas personas. Hay voluntad, hay capacidad. El objeto lícito en este ejemplo lo voy a comprobar determinando mis obligaciones previas en cuanto a ver si esa persona tiene la titularidad del derecho o bien el titular del derecho se lo ha encomendado. Ese es el objeto lícito. Pero en ese mismo artículo que queda tanto para hablar, en esa manifestación de voluntad también se puede incurrir en lo que está un poquito más adelante, como en el artículo 1256, cuando habla de los vicios en la declaración de voluntad. Y en esos vicios en la declaración de voluntad, muchas veces vemos inmerso manifestación de voluntad que no es verdadera. Que en algunas ocasiones hasta nosotros podemos llegar a incurrir en ese desconocimiento, porque, bueno, yo quiero vender mi carro, y voy a realizar, o quiero vender una máquina para hacer pan. Entonces, yo soy la propietaria de la máquina, yo se lo quiero vender a una persona, vamos con ustedes, para que ustedes nos autoricen el contrato de compraventa de esa máquina. Ustedes van a determinar ahí los 3 puntos del 1251, porque se recuerdan que aquí sí hay un acuerdo de voluntades, aquí sí hay un contrato, pero para que sea contrato, primero ustedes tienen que calificarlo como negocio jurídico. Hay un objeto lícito, hay una declaración de voluntad y hay una capacidad de ambas partes para venderlo. Pues para ustedes todo está bien. Lo que ustedes desconocen como notarios
es que mi máquina ya no funciona. Yo solo le coloqué una pieza abajo para que el vendedor, el comprador no se diera cuenta que la máquina ya no sirve, pero que yo lo que quiero es no perder mi dinero. Yo incluso hasta se lo vendo con la artimaña de decirle, mire, se la voy a dar a buen precio, averigüe en el mercado a ver qué están más caras. No, sí, yo la consulté, la conecto y calienta y sí tiene los niveles bien puestos y sí está bien, la mandé a pintar y todo. Físicamente, externamente está bien, pero en la parte de abajo es la que ya no funciona, que es la parte principal de esa máquina. Vamos con ustedes. Lógicamente yo no voy a llevar esa máquina a enseñárselas a ustedes, pero sí les voy a demostrar que tengo la titularidad de esto, que tengo la capacidad, la voluntad, pero ahí va inmerso algo que está regulado dentro de los vicios en el consentimiento, porque yo no quiero perder dinero, estoy vendiendo un objeto que no está transparente. Tengo a la persona a la que yo voy a engañar, pero necesito la parte más importante para formalizar esa astucia. Y esa parte más importante son ustedes. Porque sin ustedes, ella no me lo va a comprar. Sin ustedes, ella no lo va a ver formal. Entonces, aquí vemos que aquí hay vicios en el consentimiento. Vicios en la declaración de voluntad. Vemos que ahí existe un vicio que se llama dolo, similar a lo que vemos en penal, que el dolo es esa intención de causar un daño. Existe ese dolo entonces en este contrato, en este negocio jurídico, evidente hasta el momento en el que él se dé cuenta, pero evidente cuando ustedes autorizan el contrato, no. Pero existen esas declaraciones de voluntad. O también existe esa declaración de voluntad falsa o errónea, que yo sí sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Está la simulación también. La simulación también se considera dentro de los vicios en el consentimiento. El error, aquí hay algo que el error puede ser subsanable. Ahí en los vicios del consentimiento, que eso es un poquito más allá, que lo vamos a profundizar ya el día lunes. En el error vemos que ahí hay un error como tal que se da en el contrato, pero que eso no genera que el mismo tenga consecuencias de nulidad. Mientras que en este caso, la señora que me compra la máquina, yo recupero el dinero y digo, me salió todo como yo quería. Recuperé el dinero, le di la máquina y se formalizó el contrato y le voy a decir de que yo le di la máquina, que a ella haciendo sus consultas con un técnico en esas máquinas, con un experto en esas máquinas, le va a indicar que esa máquina ya no estaba buena. Mire, lo que tiene aquí abajo es una base como de pegamento para que le funcionara al momento. Esa persona puede también venir a reivindicar su derecho en cuanto al dinero que me pagó. Me puede reclamar a mí de ese negocio jurídico que se manifestó con vicios en el consentimiento. Pero un error, que es otro de los... Un error puede ser que al momento que se autorizó el contrato o el negocio jurídico, se cometió un error. Por ejemplo, un error en el que el objeto del negocio era una compraventa de bien inmueble y en el error dice la finca 32 cuando la finca era número 23. Entonces el registro de la propiedad va a decir si esta persona es el propietario del bien, si hay declaración de voluntad, si corresponde a ese DPI, si es esa persona, pero existe un error en cuanto a la identificación del número de finca. En donde dice que no era 32, sino que era 23. Dice el registro de la propiedad que previo a inscribir ese contrato se subsana el error que existe. Vemos cómo un error puede ser subsanable, mientras que el dolo con el que
con el que he causado el negocio, eso llega a ser en algún momento nulo. Vemos que en los vicios pueden ser algunos subsanables y otros que evidentemente dejan sin efecto un negocio jurídico, ¿verdad? No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. Sí, Génesis, ¿qué manda? Licenciada, buenas noches. A mí me queda nada más la duda de saber si cuando existe alguno de estos vicios, bueno, en el del error pues se subsana, pero en el anterior, que es una cuestión oculta del aparato que ponía como ejemplo, si hay alguna consecuencia para el abogado o solo para la persona que ocultó esto. Muy bien. Vamos a primero, Génesis, nosotros pues estamos ya en el camino bastante avanzado para ser licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogados y notarios. Son 3 títulos por un mismo esfuerzo el que estamos persiguiendo. Pero les comento esto porque en este tipo de temas que estamos hablando, actuamos como notarios, por favor. Entonces, el que autoriza el contrato, si el notario tiene alguna responsabilidad. Ahora bien, si la situación es que yo voy a demandar, yo voy a solicitar la desocupación de la casa que tengo rentada, ahí voy a actuar como abogado. Pero en estos temas de contratos somos notarios, solo para que lo tengamos ahí claro. Si nosotros hemos consentido los vicios, sí tenemos responsabilidad. Por ejemplo, tenemos la responsabilidad bien personal. Por ejemplo, si el inmueble que se está vendiendo está a nombre de 2 titulares y uno de esos titulares no está presente, o bien puede pasar esto, se otorga un testamento, supuestamente tuvimos al testador enfrente, supuestamente estuvo presente, estuvo voluntario, era capaz para manifestar la voluntad, el objeto lícito fue la declaración de la disponibilidad de sus bienes, se cumplía supuestamente con los 3 elementos de este 1251. Bueno, fallece la persona cuando los 4 hijos inician las diligencias, determinan que uno de ellos dice, cuando determinan en el testamento, el papá le dejó todo únicamente a un hijo y los otros 3 hijos no dudan de eso. Y cuando ven, por ejemplo, el testamento tiene fecha 25 de marzo del año 2021 y hoy que se está llevando el proceso sucesorio, vemos 25 de marzo del 2021 y dice uno de los hijos, mi papá en esa fecha estaba fuera del país, andaba conmigo de viaje en Canadá. Eso no es posible. Y cuando vamos a ver en el testamento, la escritura pública, dice el notario, en la ciudad de Guatemala, el día 23 de marzo del 2021, siendo las 10 horas con 5 minutos, el señor Mario Salazar declara y al final dice el señor Mario, leo el contenido íntegro del documento al señor Mario Salazar, quien enterado de su contenido, validez y efectos legales, ratifica y firma en presencia del notario y aparece una firma y dice este hijo perjudicado, no puede ser posible eso porque en esa fecha mi papá andaba conmigo en Canadá y yo voy a dejar sin efecto ese documento. Entonces yo voy con uno de ustedes, mire licenciado, fíjese que mi papá se murió, existe un testamento y tiene fecha y entonces aquí mi papá en esa fecha andaba conmigo, ahí estoy requiriendo los servicios de Rebeca González como mi abogada para que ella abogue por mis intereses. Y en las actuaciones que Rebeca va a llevar, ahí vemos que hay falsedad, porque ¿cómo vamos a comprobar eso? Pues solicitemos un movimiento migratorio, pidamos una certificación del pasaporte de mi papá
y vamos a determinar que en esa fecha él no estaba en la ciudad de Guatemala, como dice ahí. Ahí sí, evidentemente, Génesis, nosotros estamos inmersos en el problema. ¿Verdad? Muchas gracias, licenciada. Bien, pero también vamos a ver más adelante que existe, pero mucho más adelante, solo para que porque viene el tema, el saneamiento. Ese saneamiento es la responsabilidad que le corresponde a la persona que está vendiendo. Ese saneamiento es sanear, es corregir. Dice, el vendedor manifiesta que el inmueble se encuentra libre de todo gravamen, anotación o limitación y se obliga al saneamiento de ley. Es decir, ese saneamiento se puede hacer ver en cualquiera de los contratos. Por ejemplo, en el de la máquina del pan, el vendedor se obliga al saneamiento de ley. Quiere decir que si existe algún contrato, él mismo aceptó sanarlo. Ese saneamiento es enmendar el error, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que estar bien enterados de todos los elementos legales que esto lleva para tener la menos responsabilidad, y si incurre alguna de esas situaciones, por ejemplo, de los vicios, que sea porque hayan vicios ocultos en esa declaración de voluntad, no porque haya existido alguna negligencia notarial, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, entonces que sea la menor responsabilidad para nosotros de como notarios, ¿verdad? Y que alguna situación que se dé estemos nosotros exentos de esto. Por eso es que les decía, nosotros no es que hagamos contratos, sino que nosotros autorizamos un contrato, porque para autorizarlo tenemos obligaciones previas, que en las obligaciones previas vamos a evaluar tanto a los elementos personales como al elemento material, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, pues hemos ya concluido con el tema para el día de hoy, y en un momento les envío la información al Classroom para que la tengan ahí todos. ¿Qué manda Diego? Disculpe, licenciada, ¿será que nos da autorización de mandar un link para que se puedan marcar la asistencia? Sí, claro, por favor, me ayuda mucho con eso. Sí. Muchas gracias. Gracias, muy fino. Entonces me hacen el favor ahí lo que les había hecho hace un momento de link para asistencia, por favor, si lo pueden ahí completar. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho su tiempo y su atención, y quedo a sus órdenes y nos saludamos el día lunes. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.